Buenos días. Continuamos con el ciclo de tiroides y hoy vamos a entrar a uno de los temas más importantes como enfermedad tiroidea, que es el hipertiroidismo, la hiperfunción de la glándula tiroides. Pero ante todo vamos a referirnos a un término que se utiliza mucho como sinónimo de hipertiroidismo, pero que no es lo mismo. Es la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es un síndrome clínico causado por la exposición a cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Incluye la hiperfunción de la glándula. O sea, la hiperfunción glandular puede causar una tirotoxicosis. ¿Sí? Pero también incluye la administración externa de hormonas tiroideas por diferentes causas. Entre ellas, dosis excesivas de hormonas en pacientes hipotiroideos. Tenemos un paciente hipotiroideo, le damos más hormonas de la que necesita y termina con una tirotoxicosis. O sea, exposición excesiva a hormonas tiroideas independientemente de cuál sea su causa, sea propia de hipersecreción de hormonas por el tiroides, sea por la administración de hormonas tiroideas por el exterior. Un paciente hipotiroideo puede tener tirotoxicosis si se administran dosis excesivas de la glándula, de hormonas. Lo que nunca va a tener es hipertiroidismo. Queda claro. Ahora, la tirotoxicosis puede ser causada también por factores externos que inducen mayor liberación de hormonas tiroideas. Por ejemplo, entre esos factores externos tenemos algunos suplementos dietéticos que actúan sobre el tiroides liberando más hormonas, dan más energía. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea, al liberarse, va a tener una acción, ya como ya hablamos ya, en la acción de la hormona tiroidea, produciendo mayor vitalidad, mayor energía, mayor actividad. Y estos suplementos dietéticos causan este efecto, pero lo causan por liberación excesiva de la hormona. Y esto no es bueno. Vamos a hablar en plata, no es bueno. También algunos productos cárnicos incorrectamente procesados tienen residuos que pueden activar la liberación de T3 y T4 por la glándula tiroidea. Esto también puede pasar, es una de las preguntas que hay que hacer siempre. Usted que tiene un síntoma, tiene síntomas de hipertiroidismo, pero no se le ve una situación tan así, ha estado comiendo carnes en conserva. Es una pregunta que siempre hay que hacer. Puede ser también por inflamación de la glándula que cause liberación de hormonas tiroideas. Por ejemplo, la tiroiditis subaguda, las tiroiditis autoinmunes y otras, que realmente lo que hacen es inflamar la glándula y hacer que la hormona que ya está en el folículo sea liberada. Pero en la mayor parte de estas situaciones son transitorias. Y es una gran diferencia con el hipertiroidismo. Hipertiroidismo hace referencia a todas las situaciones en que la glándula tiroides comienza a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas y a los efectos que tiene esta producción excesiva, ya sea por un aumento de estímulo de la hipófisis, de la TSH, que va a decir que la glándula tiroidea produce más hormonas, o ya sea porque la hormona, por la glándula, disculpen, por cualquier motivo comienza a producir mayor cantidad de hormonas. La diferencia básica, voy a decirla por última vez ya, entre el hipertiroidismo y la tirotoxicosis es que la tirotoxicosis es la manifestación clínica de exceso de hormona tiroidea circulante, independientemente de cuál sea la causa. Independientemente que sea por administración exógena, que sea por aumento de la liberación por distintos productos, como ya vimos, o que sea por aumento de la producción, como es el caso del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo hay aumento de la producción de la hormona por la glándula tiroidea. Y como es lógico, aumento de la producción, aumento de la liberación. Y como es lógico, circula más hormonas. Pero la causa es aumento en la producción. Independientemente de que los síntomas sean más o menos intensos, eso es lo principal. A veces es más intenso en el hipertiroidismo, a veces es más intenso en la tirotoxicosis. Bien. La causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, Grave, como se dice en inglés, pero bueno, Graves en español. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. En ella se producen autoanticuerpos, o sea, anticuerpos contra estructuras propias del organismo, y entre estos autoanticuerpos el principal es un autoanticuerpo estimulador, que tiene función de unirse a un receptor y estimular la actividad de ese receptor. En este caso es el receptor de TSH, o sea, de hormona tiroestimulante, y este receptor, que es el receptor sobre el que va a actuar la TSH producida por la hipófisis, es el receptor que al activarse va a aumentar la captación de yodo, la unión de yodo a tiroglobulina, la separación de los residuos de la tiroglobulina, la formación de T3 y T4, la liberación de T3 y T4. O sea, ¿cuál es la consecuencia de este autoanticuerpo? Que se produce más hormona tiroidea. Y aparece ahí el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. La segunda causa más frecuente es la presencia de tejido tiroideo independiente. A veces esto es un tumor, y es un tumor que por lo general es benigno, pero a veces puede ser maligno también.
hay un grupo de células que dejan de hacerle caso a la TSH. O sea, no importa si hay TSH o no hay TSH. Ellas empiezan a producir hormona tiroidea y van aumentando, porque en definitiva es un tumor que crece. Si vieron el ciclo de cáncer, recordarán que no tiene que ser un tumor maligno, porque para ser maligno tiene que tener determinadas características. Este puede ser un tumor benigno, pero hiperproductor de hormonas. Y entonces la TSH, cuando el hipotálamo observa que existe un aumento de T3 y T4, ¿qué hace él? Dice, no liberes más factor de no, vamos a no desprender más factor de liberación de TSH. La hipófisis anterior deja de recibir el estímulo y deja de producir TSH. El tiroides se inhibe, pero la parte esta que es autónoma, que es un adenoma, no le hace caso. Sigue produciendo T3 y T4 y no le importa que falte la TSH porque él no necesita, este adenoma no necesita del estímulo de TSH. Él es productor de hormonas sin estímulo de TSH. Esa es la segunda causa. La tercera causa es el hipertiroidismo gestacional del embarazo. Este no es tan frecuente, viene la tercera causa, pero es relativamente frecuente. Aparecen embarazadas, sobre todo a veces lo vemos y no lo identificamos porque no hay muchos síntomas, son síntomas ligeros. La embarazada aumenta mucho el apetito, pero pierde de peso. Bueno, imagínate el embarazo, es lógico que coma más, es lógico también que pierde un poco de peso, está ansiosa, está nerviosa. Bueno, pues es lógico también, porque un embarazo pone ansioso a cualquiera, ¿no? A la madre, al padre, hasta los abuelos ponen ansioso a veces, ¿no? Bien, entonces, además de eso, se está quejando de calor. ¿Qué calor hace? El embarazo. ¿Tiene taquicardia? Bueno, el médico de supervisión, esa taquicardia puede ser normal en el embarazo. Bueno, lo que está haciendo esta señora es un hipertiroidismo del embarazo. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, las causas generalmente son trastornos de la placenta. ¿Cuál de ellos? La placenta es la primera causa del hipertiroidismo del embarazo. La placenta produce una hormona que se llama gonadotrofina coriónica, que es una hormona que tiene una serie de funciones para garantizar el embarazo. Entre ellas aumentar el apetito y una serie de funciones más. Pero parte de la actividad de gonadotrofina coriónica existe porque activa los receptores de TSH en el tiroides. Es su función. Una de sus funciones, la función que va a producir un aumento del metabolismo en general para garantizarle al feto todo lo que necesita. Y entonces, al unirse a los receptores de TSH en los tirocitos, estimula producción y liberación de hormonas tiroideas. Generalmente la producción de la gonadotrofina coriónica por la placenta está limitada a las necesidades. Cuando ya se resolvieron las necesidades metabólicas del embarazado, bueno, pues se disminuye la producción de gonadotrofina coriónica. Y muy importante, la producción de gonadotrofina coriónica está limitada al tiempo que dura el embarazo. O sea, el hipertiroidismo del embarazo no dura más que lo que dura el embarazo. ¿Qué puede ser? Que cuando termine el embarazo siga con señales de hipertiroidismo. Bueno, pues entonces no es un hipertiroidismo en el embarazo, es por otra causa. Y bueno, hay que buscar la otra causa. Que se activó con el embarazo, está bien. Pero el hipertiroidismo del embarazo dura lo mismo que dura el embarazo. Los 9 meses del embarazo, o un poquito menos o un poquito más. Normalmente, esto no es un problema. La fisiología de la gonadotrofina coriónica no es un problema, está limitada. Ahora, hay situaciones en que se produce mucha gonadotrofina coriónica. Por ejemplo, tumores de células germinales. En el coriocarcinoma, que es un tumor maligno de la placenta, muy importante. O en embarazadas que producen por sí mismas, mujeres que tienen una predisposición a producir mayor gonadotrofina coriónica, y entonces la producen. O en algunas personas que familiarmente tienen un defecto genético hereditario y en el cual el receptor de TSH se muestra muy afín a la gonadotrofina coriónica. Se produce una cantidad normal de gonadotrofina, el receptor está ahí, pero el receptor se activa mucho con la gonadotrofina. Le llegó la gonadotrofina y entonces se activa más de la cuenta. Eso puede pasar también. Ahora, habitualmente, como les dije, esto es lo que duró el embarazo. El hipertiroidismo no es severo, es más bien moderado, ligero, se confunde muchas veces con síntomas propios del embarazo y entonces, pues no se hace el diagnóstico. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque embarazadas con síntomas sugestivos de aumento de función tiroidea, incluyendo un aumento ligerito de la glándula tiroides, deben ser investigadas. Normalmente en el embarazo puede aumentar un poquitico la glándula tiroides, pero deben ser investigadas estas embarazadas. ¿Por qué? Por algunas posibilidades que vamos a hablar. Una de ellas es que lo que tenga sea un coriocarcinoma. O sea, no sea un simple hipertiroidismo en el embarazo. Y el coriocarcinoma es una neoplasia maligna y agresiva.
Entonces tenemos esta señora embarazada con síntomas de hipertiroidismo, hay que investigar cómo está la placenta. A ver si tiene un tumor de placenta, pues entonces ya eso hay que tomar medidas determinadas. O hay que investigar por si es una hipertiroidea, terminó el embarazo, sigue con manifestación, y hay que seguirla. Y entonces decir, no, no es un hipertiroidismo de la embarazada, es un hipertiroidismo que comenzó estando embarazada y hay que seguirla. Por eso es importante diagnosticar el hipertiroidismo del embarazo, investigarlo y seguirlo. Otras causas, después de estas tres principales, son las causadas por autoanticuerpos estimuladores, por ejemplo. Sería el cuarto grupo de causas. De causas de hipertiroidismo. Hipertiroidismo, estoy hablando de hipertiroidismo, no estoy hablando de hipertiroidismo de embarazo. Otra causa es el adenoma tóxico tiroideo, el bocio multinodular hiperfuncionante, el cáncer de tiroides funcionante, que la mayor parte de los cánceres de tiroides no son funcionantes, pero los hay funcionantes, y la hiperfunción autónoma del tejido tiroideo, una pequeña lista. Y hay más, ¿no? Pero bueno, estas son las principales. Las tres principales que ya hablamos, enfermedad de Graves, adenoma independiente de TSH, hipertiroidismo del embarazo, y entonces después ya aumento del tejido funcional y entre ellas anticuerpos estimuladores, adenoma tóxico difuso, etcétera, 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 etcétera. Los que ya mencioné están en esa lista que están viendo ahí. Comenzamos por lo más frecuente de las causas de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, y es de la que vamos a hablar principalmente porque vamos a decir los síntomas comunes a las demás, que son los síntomas de hiperfunción tiroidea, y los que son exclusivamente o principalmente de enfermedad de Graves. Esta enfermedad, como ya les dije, es autoinmune. Se producen autoanticuerpos estimuladores, o sea, anticuerpos contra tejido propio del individuo que se unen a los receptores de TSH en el tirocito y los estimulan. Actúa como si fuera TSH, pero no es TSH, es un anticuerpo. Ahora, estimula todos los pasos de formación de T3 y T4, como ya les dije, desde el aumento de la captación de yodo hasta la liberación de hormonas. Es más frecuente en mujeres entre 30 y 60 años, pero puede verse en hombres y puede verse a cualquier otra edad. Recuerdo cuando yo estaba recién graduado, un muchacho joven, 20 y tantos años, 22 años, 21 años, por ahí, 20 años, yo tenía 24. Este muchacho llegó a la consulta con un hipertiroidismo de Graves típico. Me parece que se llamaba Javier, en San Juan de Martínez. Y entonces este muchacho no evolucionó bien. Yo lo vi al principio, después lo envié a endocrinología, lo vi a endocrinología, lo vi a medicina interna, y bueno, tenía un hipertiroidismo difícil de tratar. Ya después siguieron tratándolo. Yo me fui de San Juan de Martínez, que era donde yo trabajaba, y no sé el destino final de él, cómo fue. Pero sé que fue un hipertiroidismo bastante difícil de tratar. Y era un hombre joven, un hombre de 20 años, 20 y pico. La mayor parte, como dije, son mujeres entre 30 y 60, pero hay hombres jóvenes también. En la enfermedad de Graves se acompaña de trastornos oculares típicos, muy característicos. Entre ellos, lo que más resalta es el softalmos, exo, fuera, oftalmo, ojo, los ojos hacia afuera. Y cuando miran, miran así, con los ojos hacia afuera. Y las lesiones de la piel, además de dermopatía. O sea, va a tener tres tipos de situaciones. Va a tener la hiperfunción de la glándula, que es más o menos común a todas las causas de hipertiroidismo. Va a tener la oftalmopatía, los trastornos oculares, que es propia de Graves. Y va a tener las lesiones de la piel características, además de dermopatía. Así que vamos a hablar de todo esto y entonces señalar que el resto del hipertiroidismo lo que tiene es la hiperfunción, salvo alguna otra cosa que digamos de ello. Se producen varios tipos de autoanticuerpos contra tejido tiroideo, contra tiroglobulina y otros. O sea, no es solamente el anticuerpo estimulante del receptor de TSH, sino que hay otros tipos de anticuerpos. Y anticuerpos que también van a atacar la tiroglobulina. ¿Esto qué hace? Va a producir una inflamación de la glándula. Se considera que esta enfermedad, el hipertiroidismo de Graves, tiene una base genética. ¿Por qué? Porque es más frecuente en gemelos que personas que no son ni familia y es más frecuente en familiares de pacientes con hipertiroidismo que en personas que no tienen familiares con hipertiroidismo. Eso no es tan raro en enfermedades autoinmunes. Hay una base genética porque estamos hechos de una forma diferente a la mayor parte de las personas en algún detallito de nuestra composición de tejido. Y eso hace que podamos producir anticuerpos contra nosotros. No voy a entrar ahora a hablar de autoinmunidad, es un ciclo largo e interesantísimo. Existen factores desencadenantes. Por ejemplo, el humo de los cigarrillos. Los fumadores pueden tener un hipertiroidismo con mayor facilidad que otras personas, el hipertiroidismo de Graves. Las dietas con mucho yodo, las dietas muy cargadas de mariscos, de pescado, de productos marinos, el estrés, que es muy importante, y algunas otras, y algunas infecciones.
Otras causas, además de la enfermedad de Graves, que vamos a hablar después un poquito más de los síntomas, lo repito, tenemos que el adenoma tóxico es una neoplasia de tiroides, generalmente benigna, o sea, no es un cáncer, es una neoplasia benigna generalmente, aunque puede ser también maligna, y eso hay que tener cuidado. Aparece como un nódulo solitario, la persona tiene síntomas de hiperfunción, se examina, se le encuentra un nódulo en tiroides, y entonces decimos, bueno, pues esto es un adenoma tóxico. Vamos a ver los análisis de laboratorio después que se ve. Entonces, bueno, hay hiperfunción tiroidea con un nódulo presente, adenoma tóxico. Hay que hacer la biopsia siempre. El bocio multinodular tóxico es un aumento del tamaño de la glándula con múltiples nódulos. La persona tiene muchos nódulos en la glándula, la mayor parte de ellos no tienen aumento de la función tiroidea, pero hay algunos que sí tienen aumento de la función tiroidea. Y entonces aparece un hipertiroidismo con bocio grande, con muchos nódulos y aumento de la función tiroidea. A veces tenemos personas con bocio multinodular que no es tóxico, es decir, no producen hormonas, simplemente tienen un aumento de tamaño de tiroides con muchos nódulos y entonces, bueno, por lo que hay que vigilarlo porque pueden activarse algunos nódulos en un futuro y producir un hipertiroidismo. A veces, en los hipertiroidismos en general no puede palparse el tipo bocio, unas veces porque no ha crecido mucho, otras veces porque simplemente como está muy cerca del tórax, crece hacia abajo. Porque los músculos de esta zona, más todas las estructuras aquí, hacen que no pueda crecer mucho hacia los lados ni hacia el frente, entonces ¿qué hace el bocio? Crece hacia abajo. Y crece hacia abajo, hacia el tórax. He visto varios pacientes, se le ha hecho una radiografía del tórax y dicen, tiene una masa tumoral en el mediastino superior. Oh, esto es importante, esto puede ser un cáncer de pulmón, puede ser un timoma, que es un cáncer del timo, no es un engaño, es un cáncer de restos del timo. Y entonces cuando se lo investiga, simplemente a veces de mirarlo, pues encontramos que tiene signos de hiperfunción tiroidea, a veces de mirarlo encontramos con un pequeño aumento de tamaño del tiroides y cuando se le hace una tomografía o se le hace un estudio de otro tipo, encontramos un aumento de la glándula tiroides hacia el tórax, el bocio intratorácico, que no es raro. Lo digo esto porque a veces decimos, pero ¿y cómo que tiene un bocio si yo no le veo nada? No se lo veo porque está dentro del tórax. Y estos pacientes lo que tienen quejas de la masa tumoral que está creciendo. Por ejemplo, se pueden quejar de dificultad para tragar en la parte alta o que no pueden respirar profundo. Se le corta la respiración cuando respiran profundo. ¿Por qué? Porque el bocio está apretando, comprimiendo la tráquea y comprimiendo el esófago. Esos son los síntomas más frecuentes en el bocio, sobre todo el multinodular, que crece intratorácico y que no tiene hiperfunción tiroidea. Personas que se quejan de dificultad para respirar profundo y cierta dificultad para tragar alta, investiguen la posibilidad de un bocio. Es muy simple, con un radio G generalmente se consigue ver. Y el adenoma hipofisario secretor de TSH es otra causa de hiperfunción. Hablamos de enfermedad de Graves, la más frecuente. Hablamos de el adenoma hipofisario independiente. Hablamos del bocio tóxico, bocio monotóxico multinodular. Y también ahora estamos hablando de que puede haber un adenoma, es decir, un tumor benigno de la hipófisis, arriba, que va a producir hormona estimuladora de tiroides, TSH. Es poco frecuente y los síntomas son los de hiperfunción tiroidea, pero no presenta signos oculares. Muy diferente, parece un Graves, pero cuando uno lo examina, los ojos no se ve nada, no hay problema ninguno. Y entonces es un diagnóstico diferencial el adenoma hipofisario con la enfermedad de Graves, porque va a estimular los receptores de TSH, pero no va a producir cambios oculares ninguno. Bueno, esto es todo por hoy. En el próximo programa continuaremos con el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento de las hiperfunciones tiroideas. Hasta el próximo programa. Nos vemos.